Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme a esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Vamos a analizar los temas esta semana, una semana cargada de noticias, cargada de información. La tormenta Brett, que se está anunciando que si va a ser ciclón, que si va a pasar por el país. El tema de Canadá y República Dominicana, un affair diplomático que se ha zanjado aparentemente, y también un tema que concitó la atención mundial y en República Dominicana también, que fue el tema del submarino, del sumergible Titán, en un viaje de aventureros para tratar de ir a visitar, de ir a ver los escombros del Titanic. También hubo encuesta Gallup, que puso en el contexto la realidad política, la actualidad política de este momento, la actualidad económica y social de República Dominicana, cómo la gente lo visualiza. Es una semana interesante, la penúltima semana del mes de junio, ya el sexto mes del año. Ya cuando comience julio, a final de la semana próxima, ya estaremos en la cuenta regresiva hacia final de años, aunque usted no lo crea, señores, aunque usted no lo crea. Pues bien, comenzamos con las informaciones. Brett, una tormenta que comenzó a proyectarse y como el primer gran fenómeno que podía afectar la región del Caribe, mantuvo en expectativas a toda esta zona del mundo, la región caribeña. Hubo momentos en que se habló de que se convertía en huracán 1, de que estaba organizando sus vientos, de que cuando entrara al arco de las Antillas podría proyectarse ya como un fenómeno más organizado y podría comenzar a afectar tierra eh, y afectar naciones, afectar zonas pobladas. Se decretaron estados de alerta de huracán en varias naciones de las islas del Caribe, de las Antillas Menores. Puerto Rico se puso en alerta. República Dominicana también mantuvo una alerta, pero ya se informó a mediados de semana, miércoles, jueves, que la tendencia de Brett era a ir más al centro, pasar por el centro del Caribe, o sea, al sur de la costa sur, la costa caribeña de República Dominicana, y que llovería o lloverá en el fin de semana, principalmente viernes en la noche, sábado, domingo, a todo lo largo de la costa caribeña, de la costa sur de República Dominicana. Estamos hablando desde la provincia de la Altagracia, la zona turística de Punta Cana, Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona y hasta allá. Primera tormenta, pero ya se anuncia que viene Cindy detrás. Ya viene otro fenómeno atmosférico, ya tiene nombre, ya andaba por 70, 75 kilómetros por hora en la tarde de este viernes. Y hablan los meteorólogos de poder organizarse y viene más enfilada también hacia el Caribe. Y hay que darle seguimiento. Martes, miércoles de la semana que viene, dicen los meteorólogos, ya podría estar en esta zona de la región caribeña. República Dominicana en alerta todo el tiempo. La gente no puede jugarse con esto. Hay que seguir las instrucciones de las autoridades que están para determinar los cursos y los peligros que afrontamos con este tipo de fenómenos y cómo hacer para tratar de evitar males mayores. En los últimos tiempos hemos dicho y lo reiteramos, gracias a la preparación, al seguimiento, a las informaciones sobre los pasos de estos fenómenos atmosféricos, ha reducido notablemente la pérdida de vidas, las heridas, incluso de los destrozos a propiedad pública y privada, principalmente la propiedad privada. Debemos seguir fortaleciendo esos núcleos de información y la gente de darle seguimiento a eso y de tomar esto como en serio, porque nosotros hemos vivido ya los efectos de los huracanes
en República Dominicana, en varias zonas de República Dominicana, aquí en la capital, por ejemplo, de David Federico, 1979, después George, 1900, George fue en 1998, o sea, sabemos lo que son los estragos de los huracanes. Pues bien, esta semana el país, el mundo, se vio sumido en la preocupación, en el seguimiento del tema del sumergible Titán, que el domingo de la semana pasada, un grupo de millonarios, 5 millonarios, entre ellos el CEO de la compañía que creó este sumergible para pasearse por los fondos de los océanos y, en este caso, para hacer vida turística, para ver los restos del Titanic que se hundió en 1912. 1912 se hundió el Titanic, el 14 de abril de 1912, con una pérdida de 1.500 y tantas vidas, y apenas se salvaron 706 personas de las 2.223 que viajaban en el entonces buque transatlántico de pasajeros más grande del mundo y hecho con toda la tecnología del momento, en un viaje de Inglaterra hasta Nueva York. Un iceberg lo impactó y conocemos la historia del Titanic. Se han hecho películas, hay libros, hay muchos relatos del Titanic. Y querían verlo. Ahí estaba el CEO, vuelvo y digo, de esa compañía. Y él era que piloteaba, precisamente un millonario, piloteaba el pequeño sumergible, que apenas cabían esas 5 personas, estaban sentados en el suelo con unas claraboyas para ver lo que le tenía a su alrededor. Estaba un multimillonario inglés, un buzo famoso, experto en buceo, francés, también millonario, y un pakistaní con su hijo de 19 años, millonario también. Todos fueron a explorar un viaje que debía durar 3, 4 horas, bajaban en 1 hora más o menos, buscaban todo lo que era el área del Titanic, veían todo lo que querían ver, navegaban un poco y volvían y subían. Ese es un viaje del domingo, un viaje como esto que inventó Elon Musk, subir al espacio por 11 minutos, cientos de millones de dólares. Oye, las aventuras son tremendas, señores. Entonces esta gente hizo esto, desapareció el domingo, se perdió el contacto con el sumergible y comenzó toda una operatividad, una operación multinacional con equipos sofisticados, sumergibles, con hasta un barco hospital en la zona para tratar de rescatar a estas 5 personas. Se determinó después, ya este jueves en la tarde, se anunció oficialmente que el jueves en la mañana uno de estos sumergibles que estaba haciendo labor de investigación, de búsqueda, encontró destrozos del Titán, del sumergible Titán, y entonces se descubrió lo peor. Habían fallecido. Las plataformas principales de noticias del mundo hicieron vastos reportajes con quiénes eran estos personajes que iban a bordo, qué era el Titán, qué pretendían ver y lo que ocurrió. Veamos este reportaje. Noticias tristes en la búsqueda contrarreloj del sumergible Titán. Las autoridades dieron este jueves por muertos a los 5 tripulantes del sumergible extraviado desde el domingo en el Atlántico Norte cuando intentaba llegar a los restos del Titanic. Los hemos perdido, así anunció un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos que dijo que unos escombros encontrados más temprano cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del Titán. This morning,
Esta mañana, un vehículo operado en remoto del barco Horizon Arctic descubrió el cono trasero del sumergible Titán a unos 500 metros de la proa del Titanic en el suelo marino. Según informaciones de nuestros expertos del Comando Unificado, los restos confirman la pérdida de la cámara de presión. Sobre la base de esta identificación, informamos inmediatamente a las familias. En nombre de la Guardia Costera estadounidense y de todo el Comando Unificado, transmito mi más sincero pésame a las familias. I offer my deepest condolences to the families. Philip Browder, lo vemos allí en Boston. La Guardia Costera, recordemos, da por muertos a los pasajeros del sumergible Titan y apunta a una implosión catastrófica. Cuéntanos. Sí, ya es oficial de la parte de la Guardia Costera aquí en Boston, que acaba de dar su conferencia de prensa en los últimos minutos. También la empresa que organiza esas expediciones al Titanic lo confirma también. Las 5 personas que estaban a bordo de ese sumergible del Titán están muertos. Los detalles de lo que se encontró hoy también viene de la parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Un dron submarino encontró restos del Titán, fueron confirmados como tales muy cerca del Titanic a 4 kilómetros de profundidad. Hay algunas preguntas que nos quedan todavía. La razón por la que murieron las 5 personas, la causa, como lo dijo usted, la pérdida catastrófica de la presión dentro del sumergible, es decir, que hubo una implosión catastrófica la que llevó a la muerte instantánea de esas 5 personas que estaban al borde del sumergible Titán. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Qué pasa con la operación? Bueno, la operación sigue, pero ya no es una operación de rescate, es una operación que va a intentar recuperar el máximo de piezas que quedan al lado del Titanic, muy cerca de esa nave, y también habrá que hallar los cadáveres de esas 5 personas. No sabemos en ese momento si será posible hacerlo, porque encontrar primero los restos del Titán ya fue difícil, pero recuperar los restos de las personas, pero también del sumergible, va a ser muy difícil. Pero la operación continúa y es una operación muy grande, muy importante y muy internacional. También les doy un ejemplo. El dron submarino que encontró los restos del Titán es un dron de Estados Unidos que estaba a bordo de un barco de Canadá. También hay un barco francés en esa región. En ese momento por lo menos 10 barcos forman parte de esa misión en ese momento. Nos quedan algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuándo ocurrió la implosión? Muy probablemente ya antes de que la búsqueda haya comenzado. No se escuchó nada que sea similar a una implosión, nos dijo la Guardia Costera hace pocos minutos. Y luego la gran pregunta también que va a tener, que los responsables van a tener que contestar en los próximos días, es quién puede tener la culpabilidad de ese accidente, si fue la compañía o no. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que luego de los ruidos detectados por un avión de vigilancia canadiense, concentraron sus esfuerzos en esa zona. Los sonidos tienen intervalos de 30 minutos y estos datos se están utilizando para orientar el operativo. La búsqueda se realiza actualmente en un área de más de 25.900 kilómetros cuadrados, un espacio aproximado al tamaño de El Salvador. Estamos buscando en el área donde se detectaron los ruidos y lo seguiremos haciendo, y esperamos obtener naves adicionales que son operadas remotamente que estarán allí mañana en la mañana. En el sumergible viajan el empresario y explorador británico Hamish Harding, de 58 años, el empresario pakistaní que reside en el Reino Unido, Shahada Dahoud, de 48 años, y su hijo Sulaiman Dahoud, de 19 años. El antiguo submarinista de la Marina francesa Paul-Henri Nagolet, de 77 años, y el director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush, de 61 años.
Lo que realmente me ha alegrado recientemente han sido estos informes de golpes en intervalos de 30 minutos, porque me dice que el buzo que está a bordo, el buzo de la Armada Francesa o exbuzo de la Armada, les ha dicho que este es el protocolo. Eso lo usan los submarinistas cuando están en un submarino hundido, que a la hora y a la media hora por 3 minutos golpean el costado del casco lo más fuerte que pueden. La compañía Ocean Gate Expedition, que opera el sumergible desaparecido, fue advertido varias veces de que el Titán podría sufrir problemas de seguridad y poner en riesgo a los pasajeros. Una demanda en la Corte Federal de Seattle por David Lorich, exdirector de operaciones marinas de la compañía, señala que él advirtió que la nave necesitaba más pruebas y que los pasajeros podrían estar en peligro cuando alcanzara profundidades extremas. Una catástrofe que, como digo, consternó al mundo. Y todavía ahora vienen las grandes investigaciones de qué ocurrió. Se habla de la implosión, que o sea que el sumergible explotó de adentro hacia afuera y se dice que posiblemente la presión a la que se iba a bajar a 3.000 y pico de metros el Titanic no soportó la presión, hubo alguna falla. Eso se está por determinar en las investigaciones y provocó la muerte de estas cinco personas y millonarios también y por demás, y además en una situación que consternó al mundo y que supuso que todo el mundo estuviera atento a esta situación. Estas aventuras extremas, yo siempre he dicho, ¿por qué la gente no juega ajedrez? ¿Por qué la gente no juega cartas? ¿Tú me entiendes? Si tú quieres, juega tenis. Te puede dislocar un pie, tú me dices, pero juega tenis. Pues no te tiren paracaídas en parapento, en un cohete, para ver el espacio, para ver la tierra desde arriba. O sea, no se juegue la vida, señor. Pero cada uno sabe. A veces esos millonarios tienen el problema de que no saben qué hacer con el dinero. Pero no tan solo eso, sino que han hecho tantas cosas que ya se sienten insatisfechos con la vida normal, común, corriente. Quieren hacerlo extremo, además quieren ganar fama con eso. La pena que este niño de 19 años, este jovencito, hijo de este millonario pakistaní, también perdiera la vida en la flor de su juventud. Pero es una pena, es una pena. Pues el affair de República Dominicana y Canadá, señores. Ya hemos hablado de eso bastante. Eso surgió por la declaración que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, que pues, Canadá pretendía instalar en República Dominicana unas oficinas para analizar y darle seguimiento y tratar de resolver los problemas que demanda la policía haitiana para su lucha contra los delincuentes, contra el delito y la imposición del orden en Haití. Y República Dominicana se preguntaba, ¿y por qué tienen que instalarlo aquí en República Dominicana? Y se montó rápidamente en discusiones y tensiones y quejas y críticas de muchos sectores del país y se vio como una injerencia, una imposición de Canadá a República Dominicana que no tenía ningún sentido. República Dominicana emitió un documento y dijo que ellos no han autorizado a Canadá a esto y dijo que la soberanía nacional y que esto es un Estado soberano y bla, 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 bla. Se empantalonó República Dominicana. A final de cuentas, el canciller dominicano Roberto Álvarez se encontró con la canciller de Canadá en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington, que se celebró a lo largo de esta semana, y allí se dieron un apretón de mano, conversaron y zanjaron esta diferencia. Y lo que se hizo para suavizar el estado de este affair de relaciones fue la emisión de una declaración conjunta donde Canadá y República Dominicana se comprometen a hacer esfuerzos conjuntos para tratar de aliviar la situación de Haití, que es lo que ha pedido República Dominicana a lo largo de todo este tiempo. Aliviar la situación de Haití, porque si baja la presión de Haití, si se resuelve esta situación de violencia, si se buscan vías institucionales para encauzar a Haití por una situación diferente a la que hay ahora, de desorden generalizado, esa presión baja en Haití y baja sobre la presión de inmigrantes hacia República Dominicana.
Entonces, en ese sentido, lógicamente, valía esa declaración. Y hubo esa declaración, y esa declaración entonces sirvió de marco incluso para manejar el tema de las relaciones de la comunidad internacional en la asistencia hacia Haití que hemos estado pidiendo, a través de la OEA precisamente. Los profesores zanjaron diferencias con el gobierno y los médicos se empantalonaron y dicen ahora los profesores bajaron las tensiones y están en vías de un acuerdo, y los médicos entraron a la palestra nueva vez y están preparando acciones para esta misma semana que comienza el próximo lunes, y además de eso con marchas, protestas, paralizaciones por las mismas cosas que han mantenido los médicos sus demandas. Ya veremos cómo va a terminar todo esto, y ojalá que quienes sufren estas paralizaciones, estas protestas, no sufran ese rigor de que le paren las consultas, de que le paren los internamientos, las cirugías, todo esto que pasa en los hospitales. Esta semana en mi columna Oye País, en el periódico Listín Diario, la dediqué a episodios de cómo los encargados de los organismos represivos del Estado, en este caso policía y fiscalía, se pelean también entre sí, y cómo nos deja esto un marco de grandes experiencias. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, En las garras de la ley, a continuación. El escarceo que ha originado el incidente en que se vieron envueltos una fiscal y agentes policiales en Higüey revela, creo, además del morbo desatado en las redes sociales, la visión de la sociedad sobre el actuar de los organismos represivos, en este caso policías y fiscales. ¿Qué disposición legal establece la facultad de circular por la ciudad en un vehículo sin placas, por más empleo de fiscal que se tenga? El que la fiscal de Marras desobedeciera el alto de la patrulla y se dirigiera a un destacamento para dirimir el tema, indica claramente la desconfianza de los ciudadanos en los policías y lo que temen pueda pasarles en una calle con una patrulla que los detiene. Un episodio muchas veces replicado y denunciado. El forcejeo de palabras y físico entre la fiscal, todopoderosa por su rango, y los policías, apoyados en su condición de dueños de las calles, que mandan a callar en tono amenazante, empujan, estrujan, esposan, encarcelan. Las denuncias de ese tipo de comportamiento, de abusos policiales en las calles y cuarteles, son recurrentes. Precisamente en la fecha se sentencia sobre la muerte de David de los Santos, asesinado a golpes en un cuartel tras un episodio en una plaza comercial de la capital. El tema ha derivado en un forcejeo policía-ministerio público, lo que no es nuevo, pero que hoy se dirime en quién tiene poder sobre quién, mientras la gente lo que ve y aprende es que si esto es entre ellos, ¿qué no ocurre cuando algún buen hijo de vecino cae en las garras de unos u otros, y a veces de ambos? La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, aseguró que trabaja junto al canciller Roberto Álvarez para buscar una solución a la crisis haitiana. Fortaleceremos la coordinación de la ayuda en Haití a través de una mayor presencia en nuestras embajadas en Puerto Príncipe y Santo Domingo, aseguró Joly a través de su cuenta en la red social de Twitter. Como positivo fue valorado el encuentro que recién sostuvieron el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores junto al presidente Luis Abinader y el Defensor del Pueblo, en busca de un consenso con miras a lograr acuerdos que impulsen la calidad de la educación pública, preuniversitaria y diversos temas del sector.
República Dominicana reiteró ante la 53ª reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, su llamado a la comunidad internacional a buscar una solución ante la alarmante situación de Haití, clamor que fue calificado de indispensable para la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que por la tarde se espera que la nubosidad incremente en ocasiones, generándose aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la humedad que transporta el viento del este-noreste asociado de la tormenta tropical Brett. Se esperan lluvias en provincias tales como Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bauruco, entre zonas aledañas. Hasta bien entrada la noche, pero para algunos sectores del noreste seguirán ocurriendo durante la noche. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Regresa la más grande e importante feria de turismo del país. Vacaciones CTN Expoferia 2023, en su 22ª edición, con las mejores ofertas para hoteles, agencias de viajes, cruceros, líneas aéreas, rent cars, inmobiliarias, ofertas complementarias y todo lo relacionado al mundo del turismo a nivel nacional e internacional. Vacaciones CTN Expoferia 2023. Ven con toda tu familia, del 23 al 25 de junio, de 10 de la mañana a 10 de la noche, a Sanville, el centro comercial más grande del Caribe, porque tu familia y tú se lo merecen. En esta semana también La Voz de los Estados Unidos de América, la BOA, en su foro interamericano, habla sobre la situación del presidente Donald Trump de cara a las elecciones. 2 procesos judiciales abiertos y él sigue en campaña. ¿A dónde va a llevar esto? La BOA lo puso en contexto. Comparto con ustedes un segmento de este reportaje de La Voz de los Estados Unidos de América sobre Donald Trump, Joe Biden, el futuro de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump entre la campaña presidencial y las cortes. Nuestro tema de hoy en Foro de La Voz de América. Esta semana el expresidente y candidato republicano Donald Trump fue procesado judicialmente ante una corte federal de Miami por 37 cargos penales relacionados con la retención de documentos clasificados de seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca y obstruir los esfuerzos de las autoridades por recuperarlos, según el documento de acusación. Ante la corte, el exmandatario estadounidense se declaró no culpable de la imputación realizada por un jurado. Quiero comenzar con la explicación que entregó el martes, después de salir de la corte, el expresidente Donald Trump sobre la posesión de documentos clasificados encontrados por el FBI en cajas mezcladas también con objetos personales y guardadas en uno de los baños de la residencia de Mar-a-Lago. No había tenido la oportunidad de revisar todas las cajas. Es un trabajo largo y tedioso, toma mucho tiempo, lo cual estaba preparado para hacer, pero tengo una vida muy ocupada. Esa era la explicación que daba el expresidente Donald Trump, pero quiero comenzar contigo, Manuel. Ante una corte
¿Podría el expresidente Donald Trump desestimar los cargos por retención deliberada de información de defensa nacional simplemente diciendo que no tuvo tiempo para revisar las cajas que sacó de la Casa Blanca? No, la ley es clara, es retención de información de defensa nacional, es retención de otros documentos también, y lo que lo cargan, además de eso, es actos para tratar de ocultar, esconder y producir documentos falsos sobre esos documentos que estaban buscando. Por un año y medio desde que él salió de la oficina, esos eran documentos de la propiedad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Él, como cualquier otro presidente, podía haber pedido revisar eso, podía haber hablado con los archivos de los Estados Unidos, pero mantenió posesión de eso. Y durante ese tiempo no lo cargaron. Lo cargaron cuando los archivos y entonces el Departamento de Justicia empezó a ver que había un esfuerzo para no devolverlo, por lo menos, pero también tratar de mover, ocultar y no explicar por qué seguían en la posición del presidente. Así que nada más que decir que no es porque lo puedo hacer, no, eso es como cualquier persona diciendo el dinero es mío y lo robé del banco porque yo quería ese dinero y yo podría hacer eso. Y tengo entendido que los cargos, Manuel, no son por los documentos que sí entregó voluntariamente, no, estos cargos son solamente por los que no alcanzó a entregar o se rehusó a entregar, como dice el indictment, ¿no? La acusación. Sí. Si miramos el calendario, salió de la oficina en el 2021, enero 2021, y los cargos y los documentos que se hacen, se fijan en esos cargos, son cosas que ocurrieron después de mayo del 2022. Todo lo que estaba pasando anterior de eso, las cajas que había devuelto, los documentos que había regresado a los archivos, no tienen que ver nada con este caso. Esto es sencillamente posesión de esos documentos y actos para no regresar esos documentos. Doctora Frances Colón, ¿está ganando el expresidente Donald Trump la batalla ante la Corte de la opinión pública, independientemente de lo que está diciendo la acusación judicial? Pues mira, Jaime, me parece que no. O sea, creo que ver que los votantes, que las personas en este país piensan que estos cargos son serios, es muy importante. Estamos hablando de quedarse con documentos clasificados de interés de seguridad nacional, los secretos más protegidos del país, sobre programas nucleares, sobre planes militares. Estamos hablando de lo que nos mantiene seguros, ¿no? Y las personas entienden que esto es un país de ley y orden, que esto es un país donde las instituciones funcionan y que nadie tiene derecho a violar la ley de esa manera. Entonces, por eso es que ven los cargos como serios. Y eso es importante en la opinión popular. Lo ven como serios, pero también dicen, pero esto es político. O sea, ¿no hay una contradicción ahí? Bueno, pero ¿qué no es político cuando estamos hablando del expresidente? Todo alrededor de él, todo es una eterna campaña política, todo se vuelve un rally, todo se vuelve una parada de campaña. Salió de la corte en Miami durante el momento en la corte, y sale de la corte y va a un café y hace un rally político y le ofrece a todo el mundo comida gratis. Todo es político, por eso la percepción pública, claro, lo ve todo como político. Pero aquí estamos hablando de un proceso legal, un proceso judicial, del cual él no está exento, donde todo el mundo en este país está regido por las mismas leyes. Anthony, nos conectamos contigo telefónicamente, tuvimos una dificultad ahí con la conexión, pero según la acusación, Trump sabía de estos documentos clasificados. ¿No era más fácil entregarlos y evitar, digamos, todo este proceso judicial? Quizás, pero lo que estoy oyendo aquí de las dos comentaristas que están en el programa es que básicamente tal parece, la impresión es que ya este hombre ha sido enjuiciado, ya ha sido convicto y ahora estamos esperando solamente la sentencia de él. Les recuerdo a los oyentes de que en los Estados Unidos, como funciona la ley, es que el acusado tiene la presunción de inocencia hasta ser probado culpable. Empezando por ahí. Eso es básico, eso todo el mundo lo sabe, eso no está para discusión ni debate. Presunción de inocencia para todo acusado.
Y eso incluye Joe Biden, que está bajo investigación por los documentos, y eso incluye Hillary Clinton, quien destruyó información clasificada y nada le pasó a ella. Ahora, ¿cómo llegamos a estas acusaciones? Un gran jurado, que son miembros de la comunidad, que los reunieron y le presentaron evidencia. Jack Smith, el fiscal, le presentó evidencia, entre comillas, no lo hemos visto hasta ahora que lo estamos empezando a ver, de que habían crímenes cometidos. En ese proceso, gran jurado, que es secreto y que el otro lado no está, la defensa no existe para el acusado tampoco está presente, es solamente un lado que se oye. También traen supuestamente testigos, los cuestionan, etcétera. Pero eso simplemente lleva a una convicción. Y creo que eso es importante porque no podemos presumir de que la persona cometió ningún crimen hasta que no sea enjuiciado. Ahora, después de haber dicho eso, también hay que considerar que aquí hay 37 cargos, pero los 37 cargos, los primeros 31 es lo mismo, retención de documentos. Jack Smith lo que está intentando hacer, y creo que por eso vemos las encuestas que están a favor del presidente Trump, es que está tratando de ver cómo él consigue un cargo de los 37 que cada uno lleva entre 10 y 20 años en la cárcel, dicho sea paso, un cargo contra el presidente, sabiendo que él tiene un jurado de 12 personas que van a escoger, que no han escogido todavía, y de esas 12 personas todas tienen que votar para convicción, o sea, tiene que ser unánime, y eso va a ser muy difícil cuando tú tienes un país tan dividido. Asimismo, también conversamos sobre el tema de la gesta heroica del 14 de junio. Junio fue un mes de heroísmos. 1949, la invasión de Luperón fracasó. 1959, 2 años después, por 3 puntos desembarcaron, también fracasó, pero sembró la semilla de la lucha contra la tiranía. El periodista Fernando Quirós escribió un reportaje interesantísimo, señores. Un reportaje que se titula Los expedicionarios de junio hacia la libertad o la muerte. Lo presentamos en 2 partes en su conjunto, pero queremos presentar una síntesis de ese reportaje por ser junio, un mes de patriotas. A continuación. Allá no podíamos hablar por teléfono. Yo no tenía comunicación con mi familia. Mi esposo me llevó a todas partes, a Tierra Santa, hace 5 días, haciendo el Vía Crucis, como lo hacía allá. Pero nada, mi único varón, 18 años. En junio de 1959, a 29 años de la despiadada dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, decenas de hombres jóvenes valientes, dominicanos en su gran mayoría, apoyados por extranjeros, con Cuba y Venezuela a la vanguardia, fraguaron los sueños de libertad del pueblo. En uno de los más puros episodios de amor a la patria, organizaron en el exilio una lucha armada para enfrentar el sangriento régimen negador de todas las libertades, desembarcando por montañas y mar, para encontrar la furia del monstruo que apagó sus vidas con las más indescriptibles torturas, encierros y muertes. Protagonistas de la gesta y de los movimientos de lucha que le sucedieron, narran sus dolores y sufrimientos, la agonía de sus familiares y su firme decisión de libertad o muerte. La dictadura trujillista se extendió hasta el 30 de mayo de 1961 con la muerte del tirano, y fueron los hombres de la raza inmortal quienes nos motivaron a perder el miedo. La dignidad del pueblo estaba pisoteada, burlada, predominaba el reino del terror, del abuso y la humillación.
Los habitantes en República Dominicana no tenían vida propia. Trujillo era el dueño de todo, controlaba todo y era informado hasta del movimiento de las hojas de los árboles. La larga era de Trujillo, iniciada en el año 1930, estuvo matizada por horrorosos crímenes, el pánico colectivo y el silencio o muerte de los opositores del autoproclamado generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entre los integrantes de una misma familia se tenía miedo hasta de pensar mal de Trujillo. El surgimiento de Trujillo como líder militar y político se correspondió con un momento de la historia de la región en que en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ocupa totalmente la isla de Santo Domingo. La intervención militar norteamericana de la República Dominicana en el año 1916 estuvo precedida del control de las aduanas para el cobro directo de deudas del país con casas europeas y luego norteamericanas. En el 1924, el presidente Horacio Vázquez sustituyó las fuerzas militares interventoras de los Estados Unidos y durante sus años de gobierno, el militar Trujillo logró una ascendente carrera que lo llevó hasta jefe del ejército. En el año 1930, estalló en Santiago una insurrección cívico-militar para destituir al presidente Vázquez, dando la cara por el movimiento Rafael Estrella Ureña. Trujillo era el jefe del plan, lo que quedó al desnudo cuando las fuerzas militares no opusieron resistencia a los rebelados que llegaron a Santo Domingo el 26 de febrero de ese año. Ya en el rol de político público, Trujillo fue el candidato en las elecciones presidenciales de 1930, acompañado de Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. En situaciones adversas, sus contrincantes Federico Velázquez y Hernández y a Ángel Morales a la presidencia y vicepresidencia renunciaron a su candidatura, por lo que Trujillo fue como única opción y desató intimidación, persecución y las muertes de sus contrarios a manos de bandas armadas. Producto de una farsa, Trujillo y Ureña fueron proclamados presidente y vicepresidente de la República el 24 de mayo de 1930. Meses luego, el 16 de agosto, Trujillo asumió el poder a los 38 años de edad. El tirano se hizo llamar el benefactor de la patria nueva y padre de la patria nueva, el protector de la iglesia, el primer doctor, primer maestro, el ilustre estadista y algunos de los tantos lemas obligados a poner en placas. En las casas rezaban Dios y Trujillo. En esta casa manda el jefe. Santo Domingo, la capital de la República, pasó a llamarse Ciudad Trujillo y provincias, calles, parques, puentes, edificios públicos y monumentos fueron designados con su nombre o el de sus familiares, muy especialmente los casos de sus hijos Angelita, Ramfis y Radamés, así como el de su madre, doña Julia Molina, o su padre, José Valdés. Megalómano, ambicioso sin fin, depredador de mujeres, aliado de las malas artes para mantenerse en el poder. Trujillo. Trujillo se rodeó y embeleció a la mayoría de los profesionales con algún talento para ponerlos a su servicio, por lo que disponía de verdaderos intelectuales en todos los ámbitos para justificar su régimen y sus políticas. En el discurrir de su régimen, entre bonanza y demostración de un poder avasallante, Trujillo enfrentó las amenazas de adversarios como fue en 1947 la fracasada expedición de Cayo Confites, fraguada en Cuba bajo el liderazgo y financiamiento del hacendado dominicano Juancito Rodríguez, movimiento en el que estaba involucrado el joven cubano Fidel Castro, quien pudo escapar al lanzarse al mar. Mientras que la expedición del 19 de junio de 1949 solo pudo llegar a la bahía de Luperón, Puerto Plata, el hidroavión Catalina, piloteado por 3 norteamericanos con 11 hombres a bordo, bajo el mando de Horacio Julio Ornes Coascú, fueron esperados por un buque de la Marina de Guerra y tras cortas escaramuzas militares, unos fueron eliminados y solo 5 sobrevivieron, entre ellos el doctor Miguel Feliú, quien 10 años después murió en el nuevo intento de junio de 1959. Otros 2 aviones que salieron primero de la base de San José con 48 combatientes piloteados por aviadores mexicanos donde venían Juancito Rodríguez, hicieron en el aeropuerto de Cozumel en la península de Yucatán, territorio de México, donde fueron descubiertos y también tuvieron que abortar el plan.
En todo ese proceso se contó con el apoyo del presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, quien facilitó territorio, armas y asesoramiento militar. Inicialmente, la expedición de Luperón, con la participación de dominicanos, hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses, incluía el ingreso por la vía aérea en República Dominicana por 3 lugares diferentes, a lo que se agregaría otra expedición marítima que saldría de Cuba al mando de Juan Bosch con más de 300 combatientes. Sus antenas de alerta fueron enfocadas hacia Cuba y Venezuela, donde vivían cientos de dominicanos exiliados y donde para nadie era un secreto que se organizaban para enfrentar su dictadura por la vía armada. Para los dominicanos en el exilio, la dictadura de Trujillo se constituía en una vergüenza ante la comunidad internacional. Grupos dominicanos exiliados en Venezuela, Puerto Rico, Nueva York y Cuba coordinaron enfrentar su régimen de terror. En Venezuela, en la casa del dominicano Rinaldo Sinyago, el 26 de enero de 1958, celebraron la primera reunión donde acordaron formar la Unión Patriótica Dominicana de Venezuela, fundada formalmente el 2 de febrero de ese año, en el local de la Asociación de Periodistas de ese país. A principios de 1958, Rinaldo Sinyago, junto a su primo Poncio Pousaleta, había participado en las luchas para derrocar el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Ya en Venezuela estaban eufóricos por la caída de la dictadura y de la llegada de un gobierno democrático presidido por Rómulo Betancourt tras el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez. Celebrando esa victoria, los dominicanos exiliados trazaron un estratégico plan para apoyar la revolución cubana, con armas y dinero, como una forma de garantizar un país desde donde pudieran llevar a cabo el proyecto expedicionario hacia el suelo dominicano. Para recaudar fondos, la Unión Patriótica Dominicana de Venezuela producía bonos, banderines, discos y alcancías. Su comité de damas realizaba diversas actividades de apoyo. El 23 de noviembre de 1958, la Unión Patriótica Dominicana le envió un documento compromiso a Fidel Castro para garantizar el apoyo de una expedición armada hacia Santo Domingo desde el suelo cubano, después del triunfo de su revolución. Acordaron enviar como emisario a Enrique Jiménez Moya, quien el 7 de diciembre de 1959 sale para Sierra Maestra con las armas aportadas por la Unión Patriótica Dominicana de Venezuela a la Revolución Cubana. Fidel Castro, a los 23 días de su triunfo en Cuba, viajó a Caracas, Venezuela, y se reunió con líderes dominicanos del exilio, donde confirmó su compromiso de contribuir a eliminar la dictadura dominicana. Puso como condición para apoyar el movimiento que fuera Enrique Jiménez Moya, su comandante en jefe, y que todas las gestiones vinculadas a la causa dominicana se gestionaran a través de él. A finales de enero de 1959, Fidel Castro llamó a los líderes de la organización dominicana en el exilio a La Habana a través de Jiménez Moya. Desde Venezuela viajaron a Cuba los dominicanos José Horacio Rodríguez, Rinaldo Sinyago y Poncio Pousaleta para iniciar los preparativos de reclutamiento de las tropas que se entrenarían. Ya era un hecho que Cuba facilitaba su territorio, desde donde era factible, vía aérea y marítima, poner en marcha la anhelada revolución armada. Más aún con el triunfo alcanzado por el movimiento 26 de julio en enero de 1959. Luego de la experiencia de las guerrillas de Sierra Maestra, los cubanos ayudaron a orquestar todo lo necesario para la lucha dominicana en el exilio. Pero Fidel Castro exigía que se apresuraran los preparativos y el reclutamiento de los hombres que se entrenarían, ante informes de inteligencia que recibía desde Santo Domingo, donde Trujillo se mantenía en alerta. En La Habana quedó fundado el Movimiento de Liberación Dominicana, compuesto por la Unión Patriótica de Venezuela, Cuba y Estados Unidos, el Frente Unido Dominicano de Nueva York y de Puerto Rico, el Partido Socialista Popular y el Frente Democrático Independiente de Venezuela. El Movimiento de Liberación Dominicana descansaba en un comité central de la Revolución Dominicana, integrado por los doctores Francisco Castellanos, Francisco Canto,
Luis Aquiles Mejía, Juan Isidro Jiménez Grullón, Cecilio Grullón y el general Juancito Rodríguez. Como consejero de sus experiencias de Cayo Confites y Bahía de Luperón. El brazo armado de este movimiento se llamó Ejército de Liberación Dominicano. Los expedicionarios tenían programado establecer en el país un gobierno democrático que respetara todos los derechos y las libertades públicas. En sus mochilas trajeron el programa mínimo de la Revolución Dominicana acordado en el movimiento. Trujillo acusaba a Cuba y Venezuela de inmiscuirse en los asuntos internos de la República Dominicana y de pretender una invasión al país por ideas comunistas, por lo que se autoproclamó el primer anticomunista del mundo y creó un grupo de ataque denominado Legión Anticomunista, que incluía a mercenarios extranjeros. En abril de 1959, desertó de la aviación militar dominicana el capitán Juan de Dios Ventura Simó, en un avión que piloteó hasta Puerto Rico. Desde esa isla viaja a Venezuela y se integra a los grupos de dominicanos antitrujillistas. Abordaron el avión C-46 con motores Curtiss e hicieron un despegue fácil, pese a la excesiva carga, lo que se atribuyó a la experiencia del piloto venezolano Julio César Rodríguez. El avión fue camuflajeado con los colores de la aviación militar dominicana. Le quitaron los asientos a la aeronave y en un momento observaron que se le acercaba un avión, por lo que se pusieron en alerta. A las ventanillas le habían hecho unas 6 perforaciones para sacar los cañones de las armas, pero no fue necesario defender el aparato. Una mochila que quedó abandonada fue encontrada por el ejército y allí estaban la mayoría de los mapas de que disponían, incluidos los que señalaban los puntos de desembarco por la costa norte de Puerto Plata. Al poder militar se le unía la propaganda falsa trujillista difundida por la radio y a través de volantes lanzados desde aviones para indicar que los expedicionarios venían a quitarle sus tierras y a violarse sexualmente sus mujeres. El 20 de junio, con retraso de 6 días, llegaron los 2 frentes marítimos por Maimón y Estero Hondo, en Puerto Plata, luego de superar la falta de combustible, comida y agua a la deriva. Fueron masacrados en su gran mayoría. Diezmadas las expediciones marítimas, continuaban la caza en las montañas de Constanza en busca del grupo que comandaba Gómez Ochoa, el cual esporádicamente se dividía durante enfrentamientos con miembros del ejército, hasta que accidentalmente se dividen definitivamente. Mientras que luego de casi un mes internados en las montañas, hambrientos, deshidratados y cansados, del grupo de Gómez Ochoa solo sobreviven en las montañas, además de él, los también cubanos Pablito Mirabal, que era su ahijado de 15 años de edad, y Frank López Fonseca, así como los dominicanos Mayovanex Vargas, Poncio Pousaleta, Francisco Medardo Germán y Gonzalo Almonte Pacheco. Luego de las nuevas divisiones accidentales en las montañas, Mayovanex quedó solo y llegó desde Constanza a una finca de padre en Bonao. El 6 de julio llegó a la casa de la finca de su padre, donde fue encontrado por el responsable de cuidar esas propiedades, y con quien envió un mensaje a la familia de que se quería entregar a las autoridades, aunque con mucho pesar por no haber podido realizar el sueño de la expedición. Los expedicionarios sobrevivientes fueron condenados a 30 años de cárcel en un juicio relámpago. Le pusieron para ir al tribunal ropa fuerte azul de la que usaban los ladrones. En el trayecto al tribunal, gente agolpada le escupía la cara. Presiones internacionales obligaron a Trujillo a indultar a los expedicionarios en febrero de 1960. Trujillo era acorralado por la presión internacional, sobre todo luego de que el 24 de junio dispusiera un atentado en contra del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien resultó ileso. Pero la más grande presión, tanto nacional como internacional, principalmente de la Organización de Estados Americanos, OEA, provino del salvaje asesinato que dispuso contra las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, simulando un accidente de tránsito entre Puerto Plata y Santiago. Las 3 damas venían desde Puerto Plata, donde visitan a sus esposos Manolo Tavares Justo, Leandro Guzmán y Pedro González, dirigentes importantes del movimiento clandestino 14 de junio, detenidos en enero de 1960. Con el nombre de estos héroes han sido designados los nombres de monumentos y calles.
La zona que acoge las sedes de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Colegio Dominicano de Periodistas fue designada con el nombre de Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo por el Consejo de Estado de 1962 tras la muerte del tirano. Todos los expedicionarios fueron declarados héroes de la República y el monumento mausoleo construido en el año de 1972 para el descanso de los restos recuperados fue declarado extensión del Panteón de la Patria. En el año 1972 fue inaugurado el monumento Panteón Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, diseñado por el arquitecto Carlos Zuli Bonelli. En su espacio sobresale la escultura en bronce El Ángel de la Libertad, una obra del artista Domingo Liz. A este mausoleo fueron trasladados en ese año los restos de 52 expedicionarios exhumados al momento. Luego, el 14 de junio de 1987, fueron depositados 67 osamentas de combatientes recuperadas en 14 fosas comunes en el patio Centro de Torturas de San Isidro, donde existía lugares de torturas y fusilamientos. 2 décadas después, el 14 de junio de 2007, fueron inhumados otros 6 restos, localizados en 2 fosas comunes en las inmediaciones del Aeropuerto Militar de Constanza. De esta manera, por gestiones arqueológicas de la Fundación Constanza Maimón y Estero Hondo, reposan en el monumento mausoleo 125 osamentas de los 196 expedicionarios. Cada 14 de junio, la Fundación Constanza Maimón y Estero Hondo conmemora en este monumento el aniversario de la gesta. Los expedicionarios pensaban que en 3 meses podían revertir la situación a favor de ellos y provocar la reacción del pueblo. Lo ideal era distraer a la dictadura en muchos puntos de ataques, pero ese gran movimiento surgió en enero de 1960 con la formación del movimiento 14 de junio liderado por Manolo Tavares Justo y su esposa Minerva Mirabal, quienes le dieron el nombre en honor a la gesta. A raíz de esa reunión fueron arrestados y torturados sin piedad por varios meses sus principales líderes. Los esfuerzos, el sacrificio de todos los hombres y mujeres abrieron las compuertas para perder todo el miedo. La libertad del pueblo dominicano de la dictadura tuvo una entereza, la raza que no muere, la raza inmortal. Manolo Tavares, Minerva Mirabal, todos los valientes del enero de 1960, los héroes del 30 de mayo. Fueron valientes de aquí a allá, surcando cielo, montaña y mar. Fueron el pueblo y su dignidad, fragando sueños de libertad. Canto de patria bajo una cruz, lucha sin tregua, rayos de luz. Fueron la sangre que se vertió. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Llegamos al final de esta semana. Nos vemos el lunes aquí en Color Visión nueva vez. Buen fin de semana, buen resto de la noche. Yo soy Rudy González.